tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, La Cuadratura del Círculo, por Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Daniel Gershenson, @alconsumidor en Twitter, agradeciéndoles de corazón, como siempre, el favor de su preferencia. Pues bueno, hoy vamos a tener un programa sumamente interesante, como todos los que hemos tenido, pero en lo particular. Vivimos en un país francamente misógino, vivimos en un país machista con una larguísima historia de ultrajes que tienen que ver con este papel secundario que le hemos asignado consistentemente, culturalmente quizás, como diría nuestro presidente Enrique Peña Nieto, a las mujeres. Pero también vivimos en un país que de alguna manera quiere quedar bien consigo mismo. Un país que ha consagrado, por ejemplo, el 50% de los puestos de elección popular para las mujeres en este proceso electoral que dentro de unos días se hará realidad en México, el 7 de junio, las elecciones intermedias. Creo yo, es una apreciación puramente subjetiva, pero siento que ustedes me darán la razón. Creo que este tema no se ha discutido a cabalidad en redes, en medios convencionales menos, y creo que, honestamente, pues llegó la hora de abordar este tema desde la perspectiva de dos personas que son mis invitadas, inmersas en este tema, que no lo hacen de una manera anecdótica, que lo han hecho durante muchos años, personas que seguramente ustedes conocen, quienes han participado en redes sociales y que son nuestras invitadas el día de hoy. Platicaremos de esta cuestión relacionada con temas coyunturales, con las elecciones, con las campañas de publicidad que se han emprendido, por ejemplo, a nivel del gobierno del Distrito Federal, en asuntos muy puntuales como el de la lactancia, y creo, es más, estoy seguro que va a ser un programa verdaderamente interesante. Después de esta pausa y del inicio formal, comenzamos. Muchas gracias de nueva cuenta, y aunque parezca disco rayado, yo soy Daniel Gershenson, @alconsumidor. Esta es La Cuadratura del Círculo por Rompeviento Televisión por Internet. Y quiero darle la bienvenida a Claudia Ramos, coordinadora de opinión de Animal Político, mi jefa, ¿no? En cuanto a que yo tengo un blog ahí que aparece todos los lunes. Claudia es Malamadre MX, como es mejor conocida en redes sociales, en Twitter. Pues bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y también, es un gusto, un honor darle la bienvenida a Rebeca Ramos Duarte. Rebeca es coordinadora de investigación de Gire @MX en Twitter. El Twitter de Animal Político, como se sabe, es @pájaro político. Pues vamos a entrar en materia. ¿Por qué no empezamos contigo, Rebeca? Tú hace algunos días estuviste en una reunión importante allá en Ginebra. Explícanos por qué. Pues justo fue la ocasión en la que el Comité de Derechos de la Niñez analizó el cumplimiento del Estado mexicano sobre la Convención de Derechos del Niño. Es decir, qué tanto México garantiza y protege los derechos de la niñez.
Fue una delegación bastante numerosa del gobierno, como delegación oficial, alrededor de 20, 25 personas, para dar cuenta a este grupo de expertos de Naciones Unidas sobre el cumplimiento y qué pasa en México en términos de derechos humanos. Y tú fuiste en representación de GIRE. Exactamente. ¿Por qué no nos explicas un poquito rápidamente? Claro, ¿qué significan las siglas GIRE? GIRE es una organización de la sociedad civil y es el Grupo de Información en Reproducción Elegida, y nosotras nos dedicamos a promover y a defender los derechos reproductivos de las mujeres en México. Correcto. Entonces, como una organización de la sociedad civil, acudimos a esta sesión en Ginebra hace unos días para dotar de información adicional al comité y pues ver de qué manera México está cumpliendo sus obligaciones en el tema específico de niñez, y pues nos damos cuenta de que México llegó a presumir la publicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un gran logro. ¿Se publicó cuándo? Se publicó a principios de este año, que es un logro importante en términos legislativos. Pero no suficiente. Exactamente, lo reconoció así el comité, felicitó al Estado, pero también el comité dijo que es necesario implementar la ley, porque a nivel de una ley, si no hay políticas públicas, si no hay presupuesto y si no se garantizan en la realidad los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues México no está cumpliendo. Entonces, en este sentido, el comité mostró serias preocupaciones sobre bastantes temas en cuanto a derechos de la niñez. Uno de ellos fue el tema del embarazo adolescente. Como no hay garantía en el acceso a servicios de salud reproductiva, por ejemplo, acceso a anticonceptivos, el índice tan elevado de embarazo adolescente en México es el país de la OCDE que tiene la tasa más alta de embarazos en adolescentes. De todos, de toda la organización del comercio. Entonces, ahí el comité mostró preocupación. También se mostró mucha preocupación porque hay unos índices elevados de muerte materna entre adolescentes. Hay que recordar que el riesgo de muerte materna en mujeres menores de 19 años es mayor que el que se da entre mujeres embarazadas entre 20 y 30 años. Es exponencialmente Exactamente. Más riesgoso. Exacto. En 2011, por ejemplo, la muerte materna en adolescentes supuso un 10% del total de muerte materna en el país. Es una tasa muy preocupante. El comité mostró su preocupación sobre esto. Por ejemplo, casos como el del niño en Puebla que falleció con motivo José Luis de las... Tehuatli. Exactamente. También se mostró preocupación por parte del comité qué se está haciendo en estos casos. Y en general se dieron otros temas, por ejemplo, el número de niños desaparecidos con motivo de la llamada guerra contra el narcotráfico, que en menores de 18 años es bastante elevado, es casi una tercera parte de las personas desaparecidas en estos años. El tema de los casos de pederastia clerical, que no se ha accedido a la justicia. Casos, por ejemplo, como la gestación subrogada que tenemos en México, que es la llamada renta de vientres, en donde se tiene esa legislación, se permite en México, en los estados de Tabasco y de Sinaloa. El comité mostró preocupación por los casos que se puede dar tanto de explotación por parte de las mujeres, pero también de venta y de tráfico de niños con motivo de estos acuerdos que no están bien regulados, y ahí el comité pregunta y nos vemos que el Estado no sabe bien la información que hay, y dicen que solamente en el estado de Tabasco hay esta regulación, cuando también existe en Sinaloa. Entonces es muy preocupante que siendo una delegación tan grande estén dando información incorrecta al comité. O sea, con todos los recursos que se tiene como Estado mexicano, pues habría que tener un poquito más de cuidado a la hora de presentar información. Claudia, ¿te da la impresión de que esto es deliberado, es ignorancia por ignorancia, o quieren quedar bien hacia afuera? Porque lo que nos está diciendo Rebeca, pues es francamente muy preocupante que hayan ido 20 y tantas personas, incluyendo, me decías antes del programa, Rubén Moreira, por ejemplo, ¿no? O sea, iba toda una delegación, lo estábamos platicando Rebeca y yo, que el propio comité de la ONU, como lo hicieron las organizaciones civiles que acudieron al encuentro, que les reconocen que bueno que haya esta disposición de que venga una delegación tan amplia, legisladores, el subsecretario de Gobernación, una serie de asesores sobre el tema, pero que a la hora de explicar los requerimientos o los cuestionamientos que se les están haciendo no sepan la información,
o presuman cosas que todavía no se han aplicado, como es la ley. Básicamente la impresión que nos da es que más bien hay una falta de disposición política para echar a andar lo que ellos mismos están presumiendo. De interés, Claudia. De interés, pero más que nada también de políticas públicas, o sea, que la idea que tienen ellos de cómo se van a resolver las problemáticas que se están planteando en el Comité de la ONU, no tienen una asidero real en la aplicación, porque además si no hay presupuesto para aplicar lo que están proponiendo, pues está, empezando por lo del embarazo adolescente, pues está, es decir, ¿cómo vas a presumir el cumplimiento de la ley cuando no hay presupuesto para aplicarlo? Pero entonces, ¿cuál es el propósito de llevar una delegación tan numerosa si en el fondo pues todo es como epidérmico, ¿no? Todo es como de dientes para afuera? Pues ojalá lo confesaran abiertamente, pero además de que fueron a pasear, no sabemos, porque en los hechos todo el testimonio que tenemos de las organizaciones que estuvieron presentes en la reunión, pues fue un poco hasta penosa la participación de la delegación mexicana, ¿no? Entonces, bueno, pues uno aspiraría a que a raíz de que el trabajo del comité avance y se hagan las recomendaciones en un futuro próximo para el gobierno de México, tomando en cuenta que no cumplieron con las metas que ellos mismos se habían propuesto para lo del milenio. Entonces, una vez que estén hechas las recomendaciones en el sentido de cómo ellos van aplicando las políticas públicas que están instrumentando para atender a la niñez y a los adolescentes, partiendo de la ley, y luego ya hay una propuesta para combatir el bullying y una serie de cosas que realmente el gobierno mexicano tome en cuenta las consideraciones y las recomendaciones que le harán de qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, y que haya una voluntad política para realmente solucionar el problema y no solo pues se vayan de viaje a estos lugares maravillosos. Hacer compras. No sabemos si lo hicieron, pero vaya, sí es de llamar la atención lo numeroso de la delegación y que la participación de México haya sido muy pobre con el tema que ellos mismos se supone que son expertos. Rebeca Ramos, aclaro que ustedes no están emparentadas, ¿no? Tienen el mismo apellido, pero bueno, y si lo fuera, si estuvieran, encantadas, no pasaría nada, pero bueno, ¿hay alguna interlocución válida? Digo, yo sé que una pregunta como esta pues es tanto cuanto delicada, pero tú sientes la experiencia que has tenido tú, la gente de Gire, con los distintos niveles del gobierno, no solamente con el gobierno federal. ¿Sí hay personas que entiendan la gravedad del problema? ¿O eso, digamos, es parte de la cuestión de este desencuentro? ¿Sí hay personas más comprometidas que conozcan de este tema? Porque tal parece, como tú describes, pues este viaje, esta excursión a Suiza, pues no estaban ni siquiera debidamente preparadas, ¿no? Claro. Las personas que participaron. Creo que uno de los elementos que vimos en esta sesión es justo los diferentes niveles de preparación y de conocimiento del tema, desde el contenido como tal de derechos de la niñez, pero también la forma de presentarse y de trabajar ante un organismo como la ONU. Había personas que tienen mucha experiencia, que conocen el contenido de los temas, pero también había personas que se veía que no conocían ni el contenido ni las formas, por decirlo de alguna manera. Que se fueron a turistear. Exactamente. Entonces, sí hemos tenido experiencias en donde ha habido un nivel de interlocución y también de avance de algunas temáticas y de algunos proyectos como reformas a las leyes o implementación de determinada política pública que han sido exitosas. Pero también es cierto que a veces nos enfrentamos pues con la pared, porque además en la temática específica de derechos reproductivos pues hay todo un halo de pues cuestiones personales, de posicionamientos personales subjetivas. que no permiten que determinados pues funcionarios públicos cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces, creo que en esta ocasión el video está disponible en la página de Naciones Unidas, entonces sería interesante que las personas que están interesadas en este tema puedan verlo, que puedan ver cuál fue el nivel de participación, ¿no? Exacto, y de desempeño como un ejercicio de ¿Cómo rendición haces la de búsqueda, Rebeca? Se puede entrar, que es www.ohr.org, que es la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
y ahí hay un apartado sobre órganos de derechos humanos y aparece el Comité de la Niñez. Es un poquito, son como varias ligas, pero bueno, ahí se puede encontrar, es la sesión 69. Lo vamos a repetir, claro que sí. Lo vamos a repetir, tenemos que pasar a nuestra primera pausa, en unos segundos regresamos. Yo me llamo Eusebia Gómez. Esta finca la comenzamos hace ya como 10 años. Bueno, es integral forestal. De forestal tiene árboles maderables, pero de fruta tiene mango, guayaba, piña, naranja. Tenemos muchos tipos de fruta. Y en el patio tenemos los hortalizas, unos conopónicos chiquitos, pero nos da para abastecer. Ahí sembramos de todo un poquito. Mi nombre es Juan Ortiz Pérez. La finca partió de un proyecto, el proyecto de la finca de forestales en la montaña, después de haber pasado o en fases de periodo especial, ¿no? Se buscaban alternativas para buscar las formas de vida del campesino. Y nos cogió un poco desamparados porque no se sembraba ni nada y al llegar bastante apretado que se pasó. Nos obligó a buscar alternativas para poder sobrevivir porque realmente por la vía que entraban las cosas se dejó de entrar, para poder alimentando. Entonces buscar alternativas para poder sobrevivir por medio de los propios, de uno que buscar los propios alimentos. Esto sirvió a la gente para que aprendieran muchas cosas. Yo digo que nosotros aprendimos con el periodo especial, porque por ejemplo el imperio, ¿no?, estaba celebrando porque nos íbamos a derrumbar. Y yo diría que lo que celebramos fue nosotros porque aprendimos con eso. Nos dio una lección que nos enseñó a hacer cosas que nunca lo habíamos hecho. Estamos más fortalecidos. Yo creo que sí, que todos los campesinos viven bien. Porque tú no vas a sacar a un campesino que no tenga que comer. comanilel.org, mirada colectiva. De regreso aquí en la Cuadratura del Círculo por Rompeviento Televisión por Internet. Nuestras invitadas de honor el día de hoy son Claudia Ramos, @malamadremx en Twitter, y, perdóname Rebeca Ramos, Rebeca Ramos Duarte, que funge desde hace 3 años, Rebeca, como coordinadora de investigación de Gire, @Gire_MX. Bueno, todos esos datos ya los vamos a estar compartiendo. Bueno, ya nos dimos cuenta, Claudia, que pues las cosas no van muy bien, no solamente en este tema, sino en muchos otros, en cuanto a organismos internacionales, ¿no? Se llenan la boca nuestros gobiernos, sobre todo el gobierno federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, diciendo que las cosas en México, bueno, no podrían estar mejor, que hay algunas fallas, que son perfectibles, pero que vamos por muy buen camino y que México se está moviendo a la velocidad del sonido. Nada más que pues, nos movemos en reversa, es lo único que nos dicen. El problema es que, pues bueno, no solamente es una situación que compete al gobierno federal, es algo que involucra pues, a prácticamente todos los niveles de gobierno, ¿no? Y vuelvo a lo que dije pues al arrancar el programa, ¿no? Esta forma tan extraña que tenemos de relacionarnos pues, con las mujeres, esta obsesión que tenemos con, en fin, temas pues que evidentemente nos ocuparían varios programas, pero en donde también parece que pues no hemos avanzado mucho. No sé si estoy siendo demasiado general, pero creo que pues hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer. No sé qué opines, no sé cómo quisieras arrancar este bloque con algún comentario al respecto. Bueno, es que... Porque de eso te ocupas, vamos, tu blog sí. De alguna manera es un blog muy popular. Muchas gracias. Sí, digamos, justo, por eso nos quedó súper bien que viniera Rebeca de Gire, porque es el derecho a decidir finalmente, que es la parte central de la lucha histórica de las mujeres. Uh-huh. Y de este papel secundario en el que siempre nos quieren poner, y como digo, gracias abuelas y tatarabuelas por haber hecho la parte que les toca, por y que supuesto. Ahorita nosotros podamos vivir un momento que pues evidentemente nuestras madres incluso no les tocaron, ¿no? Pero bueno,
digamos que la problemática la podemos ver desde el punto de vista de vivimos en una ciudad que comparada con el resto del país es una ciudad progresista, podríamos decirle, ¿no? Digo, tenemos avances legislativos sustanciales que son de presumir y la verdad es que tanto en términos de derechos sexuales y reproductivos como la despenalización del aborto en el Distrito Federal antes de las 12 semanas e incluso el reconocimiento del matrimonio gay. Una vez, en alguna ocasión en Twitter leí unas posts que estuvo tuiteando una amiga muy querida que tenemos que es abiertamente lesbiana, que decía, yo, o sea, no podría vivir en otra ciudad de este país cuando uno ve las cosas que pasan. Y la verdad es que me siento privilegiada por estar aquí. Un gran logro. Sí, es un gran logro. Sin embargo, contradictoriamente con todos estos avances que tenemos, pues se siguen, y volviendo otra vez al tema cultural que planteaba el señor presidente, volvemos otra vez a esta inercia y esta negativa de nuestros gobiernos, de nuestros legisladores, de la gente que tiene en sus manos el poder hacer cambios sustanciales al respecto, que a pesar de todos estos avances hay cosas que siguen siendo como del siglo antepasado. Que además es un problema de la iniciativa privada, o sea, pienso, si en Estados Unidos, por ejemplo, no hay ejecutivas en estas empresas que están en Fortune, ¿no? Las 500 de Fortune, no sé cuántas son, pero no voy a decir que se cuentan con los dedos de una mano, pero casi. Pues aquí en México es hasta peor, ¿no? No sé si haya alguna persona de primer nivel, digo, pienso, no sé, en la señora Aramburu Zavala, pero realmente son garbanzos de a libra, ¿no? Y eso también es un problema. Así es, y cuesta, digamos, si ponemos de ejemplo el proceso electoral, y la reforma legal que ahora obliga a los partidos a que establezcan cuotas en partes iguales para candidatos hombres y candidatas mujeres, y el escándalo que tuvimos en la elección anterior en donde sí, postularon mujeres, pero a la hora de tomar posesión renunciaron o pidieron licencia para que pudieran asumir sus suplentes hombres, y que es el caso de las famosas Juanitas. Uno dice, bueno, siguen sumándole la burla al insulto. Entonces sí, hay una presión social que en el Distrito Federal, de manera muy como isla que somos en la materia y en muchas otras cosas, hay una presión de estar organizaciones, grupos, profesionistas, sin quitar el dedo del renglón, y bueno, pero no solo eso, sino partiendo de la base de que esto se ha posibilitado gracias a un gobierno de izquierda que se supone que es el que abandera esas causas y que no había sido posible antes, pues porque este tipo de gobierno no existía. Ok, existe y está la presión, y es el exigir que sus mismos abanderamientos lleguen a la práctica. O sea, si ya estamos aquí, pues hay que hacer las cosas por las que siempre hemos reclamado. Se han podido hacer este tipo de cosas, pero si en este cambio legal que tú estás proponiendo, que haya cuotas para resarcir una discriminación en contra de las mujeres, y en la práctica, cuando asumen posesión pasa esto, entonces en esta ocasión, que en estas elecciones intermedias que se está viendo también que el instituto, la autoridad electoral está revisando que efectivamente todos los partidos hayan postulado candidatas mujeres, cumplan con esa, bueno, ahora nos encontramos el caso, a lo mejor ya no se van a dar los casos de Juanitos y Juanitas porque fue un escándalo, y demasiado bueno, ya, obvio. Sí, entonces ahora vamos a buscar la forma de darle la vuelta a la ley, que para eso aquí en México son expertos, yo no me incluyo, pero bueno, son expertos. Ahora está el análisis de, a qué cargos de elección están postulando esas cuotas de mujeres candidatas, es decir, hay estudios que se han hecho y que incluso hemos publicado en Animal Político, de que son los distritos, les dejan los distritos en donde el partido que las está postulando tiene muy pocas posibilidades de ganar, ¿no? Entonces... Sí, Claudia, mencionabas el tema del gobierno federal, donde sí ha habido avances indiscutibles, pero también retrocesos, y quisiera, más allá de que vamos a retomar el tema de las elecciones,
Quisiera compartir un video con ustedes, un video del que tú tuviste oportunidad de platicar en entregas anteriores de tu blog, que es El Sartén por el Mango, que es totalmente recomendable. Gracias. Y no es porque yo también tengo un blog ahí, tú sabes que lo digo de corazón. Gracias. Vamos a video y regresamos en 1 minuto y un poquito más. Hay niños, señora, hay niños, los pechos no se exhiben, esto se hace en la casa. Pero la bebé tenía hambre. ¿Y qué? Estoy dando de ¿Y comer. qué? ¿Cómo que qué? ¿Es algo muy natural? No, señora, no es natural estar exhibiendo. Mire, niños, 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 hombres. Hay que ser más responsable. Pero si es responsable, le estoy dando de comer a mi hija. Pues hazlo en tu casa. Tranquila, Hazlo en tu casa. Un ratito ya No, ya, ahorita. ¿Qué quieres que mi marido te esté viendo? Ay, mira qué sabrosona está. No, para nada. Simplemente Vete. le estoy dando de comer. Vete ya, vete ya. Tranquila. No, ya, vete ya. Ya me voy. Estás semidesnuda, los pechos no se exhiben así. Ay, Bueno. mira los niños. Lo que tienes en la cabeza. Ya vete. Deja cochina, eso se hace en la casa. Claudia. Bueno, Rebeca. yo confieso que cuando lo vi en Facebook, que fue una casualidad porque casi no me meto a Facebook, andaba yo de pasada por ahí y de pronto lo veo y bueno, es enervante, o sea, así me sulfuré, dije no es posible esto y sin revisar nada, que bueno, es una falta como periodista y como reportera, me dije, ¿qué onda con este video? Inmediatamente lo compartí en Twitter y dije, esto es inaudito porque además conocemos casos tal vez no tan exagerados ni extremos como este video, de muchas anécdotas de gente que conocemos y bueno, a uno mismo le pasó, exacto, de cuando uno amamanta a sus hijos en público, digamos que no es tan exagerado, pero sí me ha tocado ver y sabemos de casos de gente que, oiga, eso no se hace en público, váyase a su casa. Entonces sí fue una cosa, bueno, todo mundo, yo creo que se hizo viral súper rapidísimo, porque era el video un infarto completamente. Pero ya, resultó ser parte de una campaña. Exacto, ya después investigando y con la gente que sabe del tema, que empieza uno a checar, a ver, el sonido se oye demasiado bien para hacer algo que se tomó, bueno. Y lo que pasa es que lo hicieron perfectamente bien y en realidad formó parte de una campaña, de hecho la campaña sigue, arrancada por UNICEF México, que les quedó, la verdad, el creativo de esta campaña les quedó súper bien porque justamente se trataba de provocar a la gente y de llamar la atención en un tema que lo hemos enfatizado en demasiadas ocasiones, que es algo natural darle pecho a un bebé y que debería de haber toda una serie de políticas desde el gobierno para que esto suceda. Perdón, ¿no? Claudia, Rebeca, ¿no es increíble que en el año 2015 todavía, digo, me parece, en serio, o sea, que se sigan planteando estas cuestiones que ya están superadas, supongo yo, en otros países más o menos similares a México, no es así, o sea. Es absurdo y como este doble discurso, ¿no? Por una parte en México como toda esta veneración a la maternidad y sí, la leche materna, los niños, tal, y a la hora de llevarlo a cabo se incomoda a la gente, se ponen un montón de barreras para que las mujeres efectivamente puedan dar de lactar a sus hijos. Entonces, este discurso esquizofrénico, por una parte sí, qué maravilla, las mujeres deben de ser madres y deben de dar de amamantar a sus hijos, tal, pero al momento de que se necesita que se haga, no hay ni los lugares. En términos laborales, pues es muy complicado para una mujer. Uno, este tema que se tiene en la Ley Federal del Trabajo, que son estos descansos de media hora, en una ciudad como la Ciudad de México, una mujer no puede salir media hora, ir a dar de amamantar a su hijo y regresar al trabajo. En México, en cualquier otra ciudad del país, ¿no? Sí. Al caso. Entonces, y cuando se dan estos permisos para que las mujeres puedan sacarse la leche y que se pueda continuar con el proceso de la lactancia,
es en los baños, las mujeres se tienen que esconder en unas situaciones que son verdaderamente clandestinas. indignas. Exactamente, entonces, pues este doble discurso, pues muy terrible que se vive como en términos de sociedad en el país. Siguiendo ese orden, estamos casi por terminar este bloque. Les propongo que Rebeca, Claudia, que abundemos un poco sobre, aquí en la Ciudad de México, sobre una campaña que fue muy, muy desafortunada, en la que tú pues tuviste una participación bastante intensa, tanto en tu blog como a nivel de redes sociales, que fue precisamente la campaña esta de promover el amamantar a los niños, sí, pero con personajes públicos como Maribel Guardia, etcétera. Tenemos que ir a corte, regresamos con este tema después de esta pequeña pausa. Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, nació una niña preciosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, la dijeron que para ser guapa había que llevar vestidos bonitos, y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. Y la dijeron que si cambiaba el color de su piel sería más guapa, y le enseñaron a maquillarse. Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. La dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta, y se puso y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita y enana si no llevaba tacones. La dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada, y ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y la dijeron que su pelo, y la dijeron que su cintura, y la dijeron que su pecho, hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa. Terminó por estropearse la piel, maquillándose a diario, destrozarse los pies al llevar tacones muchas horas, desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. Le habían enseñado a no quererse como era, a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran cómo era ella en realidad. Y sintiéndose fea, se enamoró de un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él, y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma, permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica. De regreso aquí en la Cuadratura del Círculo, como siempre se nos está acabando el tiempo es oro y bueno, pues seguimos la plática. Claudia Ramos, muchísimas gracias, Malamadre MX, Rebeca Ramos, @gire_mx. Pues estábamos en este tema, no sé quién lo quiera abordar primero, en el tema de la campaña, pues ¿por qué no nos platicas un poco, Claudia? Sí, ¿Qué fue lo que pasó? Es que justamente aprovechando a raíz de lo que sacó UNICEF casi un año después, con su provocativo video, era justamente el tema de la lactancia. Sí es un tema que está preocupando a nivel mundial, porque cada vez un mayor número de mujeres no está lactando. Están usando fórmula, y hay problemas con la fórmula desde hace siempre. Pero la cuestión aquí es que con esta preocupación real, que también es un asunto de salud pública, vivimos en una ciudad súper contaminada, si además a los niños no se les da pecho, entonces hay una serie de enfermedades que están, digamos, que de alguna forma ya estaban superadas y que están regresando y que están asociadas con que los niños no lacten. Bueno,
Pero el asunto es que con esa preocupación en mente, el gobierno capitalino decide lanzar una campaña en donde parece que pues solo le consultaron a los publicistas. Y tenemos una foto, por cierto, que ya nos usamos en el bloque, a ver si Santi nos puede compartir la foto en primer plano, que seguramente ustedes se enteraron. Exactamente, y entonces se lanza esta campaña como algo súper, súper, no sé qué pensaron, súper progresista. Después, a raíz del escándalo que provocó la campaña, cuya lema era no le des la espalda a tu hijo, dale pecho, y que además estaba retomada de una campaña que en Colombia tuvo mucho éxito. A pesar de que el que ideó la campaña aquí dijo que a él se le había ocurrido la idea, o sea que también estamos hablando de otro tema como de plagio. Hasta de plagio. Bueno, el asunto es que, retomando las mismas cifras oficiales que reportan el tema que causa preocupación respecto a la lactancia, nos encontramos que la campaña estaba destinada realmente al 1% de la población de estas mujeres que no están dando pecho a su hijo. ¿Por qué? Porque el argumento del publicista era que estaba destinado a las mujeres que no querían dar pecho. Y la encuesta del INEGI al respecto lo que reporta es que ese 1% de las mujeres que no quieren dar pecho, que porque no se les da la gana y están en su legítimo derecho, pues es el 1%. El resto de las mujeres que no podían dar pecho, las razones eran básicamente laborales, porque efectivamente, si solo te dan 40 días posteriores al nacimiento de tu hijo para estar con él, y tienes que regresar a trabajar por razones obvias, o incluso, aunque sean por razones económicas, pero además, porque tú quieres regresar a trabajar, no tienes las condiciones para poder amamantar a tu hijo. Si lo tienes que llevar a una guardería y te tienes que sacar la leche, tampoco hay lactarios en las empresas para que las mujeres puedan sacarse la leche y entonces proveer a su hijo, aunque sea vía mamila, pero es su leche, para que esos bebés en las guarderías se les pueda proporcionar. Entonces y bueno, esa es una parte. Y la otra parte, como mismo lo mencionaba UNICEF, hay una preocupación, digamos, que las mujeres, el mayor porcentaje de mujeres que no están lactando a sus hijos son en la zona rural. Pero tampoco nos explican la razón. Uno podría pensar que es algo contradictorio, puesto que lo más fácil es darle pecho al bebé y no estar comprando fórmula. ¿Quién les está proporcionando la fórmula a esas mujeres? Pero además hay una cuestión de nutrición. Esas mujeres desnutridas, con problemas económicos graves, ¿qué posibilidades reales tienen de darle pecho a sus hijos? Bueno, el GDF lanza esta campaña, muy mal llevada, porque además en una ciudad en donde justo se está presumiendo que hay un reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de pronto se ponen a regañarnos a todas, porque incluso lo he escuchado y porque en las redes sociales se armó un debate muy interesante al respecto, sobre que ya se está volviendo una moda que las mujeres no amamantemos a nuestros hijos. Madres desnaturalizadas, ¿cómo es posible? Entonces ahí hay un doble discurso que no se entiende y que las mismas mujeres, muchas de ellas pro lactancia, se infartaron ante la oposición que otro grupo de mujeres pro lactancia manifestamos ante la campaña, porque se tomó como una agresión, como un ataque a la mujer que quiere lactar, partiendo del principio de que si no lactas es porque eres un egoísta. ¿Y cómo es posible que no le quieras dar pecho a tu bebé cuando no están considerando todo lo que hay atrás de esta situación de por qué realmente no se le está dando pecho a su hijo? Partiendo del principio, insisto, que si una mujer no lo quiere hacer es muy su derecho y muy su gusto. Claro. Pero no es la realidad de este país, no es el porcentaje de mujeres que no quieren hacerlo, es muy mínimo. Además, la campaña, como de alguna manera, digo, viéndolo desde mi perspectiva, pues cayendo también en este tema de la objetivización, porque comparándola, y yo invito a que la gente vaya a ver la campaña original de un hospital en Bogotá, en Colombia, pues es una campaña muchísimo menos vistosa, por decirlo de alguna manera, e infinitamente más efectiva. Creo que eso también fue lo que llamó tanto a burla, francamente, ¿no? Y quedó muy mal parado el gobierno del Distrito Federal. Yo siguiendo un poco este mismo tema, con una variación del mismo tema,
Rebeca, quisiera preguntarte así de bote pronto, ¿por qué parece que en algunos temas sí se adelantan, sí se está abriendo brecha a nivel del gobierno federal, y en otros no? Y quiero ser lo más breve que se pueda, dadas las circunstancias. Tuvimos, lamentablemente, los ciudadanos de Tláhuac, en las elecciones del año 2012, votaron por su exdelegado, un hombre que se llama Rubén Escamilla, quien unos cuantos días antes de las elecciones del 4 de julio, no recuerdo la fecha exacta, el 5 de julio, del año, bueno, la fecha no la tengo clara, pero en el año 2012, esas elecciones en particular, alguien subió una grabación de pues una empleada, la cual a cambio de la basificación, según entiendo, así trascendió en las notas, pues este hombre que en ese momento estaba fungiendo como delegado en su oficina en la delegación, pues le solicitó un favor sexual. El video evidentemente se volvió viral, seguramente lo subieron enemigos políticos, pero más allá de la cuestión coyuntural de las elecciones, lo cierto es que, a pesar de que Jesús Zambrano dijo en ese entonces, presidente del PRI, perdón que me estoy extendiendo, pero sí me gustaría pues que opinaran ustedes algo al respecto, claro, porque sí es algo que pues sí es una espinita que sí yo tengo clavada, lo he tuiteado muchas veces y nadie me ha hecho caso. Y lo volvería a hacer, digo, no me paro el cuello, seguramente otras personas retomaron el tema, pero Jesús Zambrano dijo tajantemente que no iba a participar en las elecciones y participó. Después, Jesús Zambrano dijo tajantemente que no iba a asumir como asambleísta, y Rubén Escamilla fue un asambleísta, además de muy alto perfil, fue presidente de una comisión, la comisión que tiene que ver con los mercados, por ejemplo, todo el tema de los animales y los circos, pues él tuvo un papel muy prominente en los medios. Y lo cierto es que, y mujeres, por ejemplo, en el Distrito Federal, pues nunca se dignó a decir, alzar la mano y decir, bueno, pues que este señor por lo menos lo saquen del PRD, que se vuelva pues una especie de asambleísta independiente allá en Siberia, ¿no? En la última de las curules. ¿Por qué ese tipo de cosas y por qué esa contradicción, esa esquizofrenia a la que tú hacías mención hace un rato? Pues digo, desafortunadamente en México ahora no tenemos seguridad de si va a haber una congruencia con los principios de determinados órganos políticos, partidos políticos, con lo que van a hacer en sus funciones o cómo se van a llevar a cabo como funcionarios públicos. O sea, este caso de este asambleísta, pues denota como a pesar de que el PRD dice ser un partido de izquierda que va a favor de los derechos de las mujeres, que tiene toda una perspectiva de género detrás de su ideario político, surgen estos personajes que hacen que tienen este tipo de actuaciones y con motivo de este caso me hace recordar lo que sucedió el año pasado en Guerrero, en donde se tenía un congreso con mayoría de diputados de izquierda. Se había presentado por parte del gobernador una iniciativa de despenalización del aborto antes de las 12 semanas en términos muy similares a los del Distrito Federal, y sin embargo esta iniciativa se votó en contra a nivel de comisiones. Con una mayoría de izquierda, progresista, del partido del gobernador. Exactamente. Así, entonces, que además a la hora de nosotras seguimos el proceso, la diputada presidenta de la Comisión de Equidad e Igualdad de Género en esos momentos era del PRD, mujer, y el dictamen sale en contra, aduciendo el derecho a la vida desde la concepción. O sea, como si hubiera sido una diputada de Guanajuato, exactamente, del PAN. Entonces, toda esta pues inseguridad que nos da a nosotros como electores y electoras, el no saber si efectivamente por quienes estamos votando están pues cumplen con son congruentes con estos principios. Y su propia plataforma. Claro, ¿no? Con la plataforma que está clarísima en el PRD. Rebeca, Claudia, tenemos que pasar a una pausa. Regresamos con este y otros temas en unos cuantos segundos.
Pues sí, aquí estamos de regreso en la Cuadratura del Círculo. Hoy nos ha estado acompañando Malamadre MX y Gire-MX. Claudia Ramos, Rebeca Ramos, muchísimas gracias. Bueno, pues esta ya es la recta final, nos queda relativamente muy poco tiempo y lamento que creo que se nos van a quedar también algunos temas en el tintero. Hablábamos de esta situación pues realmente tan ambigua que pues no solamente afecta al PRD, Claudia, Rebeca, sino también al PRI, el cual en su momento, bajo el mando de Beatriz Paredes, que es una persona que siempre se jactó de ser, pues estar del lado de este tipo de causas, pues muchos congresos estatales se blindaron de lo que se obtuvo aquí en el Distrito Federal y se consagraron estas leyes pues que son como del siglo XVIII, ¿no? Donde se habla precisamente como pasó en el caso de Guerrero, del derecho a la vida, en fin, que es muy respetable, ¿no? Pero que creo que es un tema privado, no es un tema de política pública, no es un tema de salud pública. Tenemos elecciones encima, el 7 de junio, no se sabe muy bien cuál va a ser, digamos, la conformación en el Congreso Federal, qué va a pasar en los distintos gobiernos, pero a mí me parece que estos temas pues realmente no se les encuentra en ningún lugar, siendo que son cuestiones sumamente apremiantes. Si uno le añade pues cuestiones que tienen que ver, y con eso les juro que ya me callo, cuestiones que tienen que ver con la seguridad, el porcentaje tan escandaloso de feminicidios en estados como aquí junto, como en el Estado de México, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Tenemos ya encima las elecciones, ¿cuáles son las expectativas? ¿Ustedes qué opinan? Pues justo en este tema de los feminicidios, hace unos meses se presentó una iniciativa para reformar la Constitución de Veracruz para proteger la vida desde la concepción, y lo que nosotras decimos es Veracruz es uno de los estados con más alto índice de feminicidio también. Entonces, ¿cómo en realidad, si es cierto que los gobernantes, los legisladores están comprometidos con la protección del derecho a la vida? Que por cierto, Rebeca y Claudia, perdón, hablamos de los legisladores, porque son hombres, son varones, ¿no? Perdón. Sí, pues justo ¿dónde está esa obligación? Si tanto les interesa el derecho a la vida, ¿por qué no se hacen acciones, se legisla de manera correcta, se llevan a cabo políticas públicas adecuadas para garantizar el derecho a la vida de las mujeres, que son personas que tienen proyecto de vida, y ahí el Estado, el Congreso, los legisladores son completamente omisos de todas estas obligaciones? Y aprovechando un poquito respecto de las reformas que protegen la vida desde la concepción, creo que es muy importante, efectivamente, el objetivo que tuvieron todas estas reformas era blindar frente a una reforma como la del Distrito Federal, pero después de la reforma en materia de derechos humanos de 2011 y todas las obligaciones que conlleva esto, todas esas reformas se tienen que interpretar de una manera en donde se proteja la salud y la vida de las mujeres embarazadas. Si efectivamente te interesa la protección de la vida prenatal, pues da servicios de salud accesibles, garantiza la alimentación para estas mujeres, que no tengan que parir en patios como los casos que vimos hace terrible en Oaxaca. Entonces, varias veces. Exactamente. Entonces, ahí está, todos esos estados que dicen proteger la vida prenatal lo tienen que hacer desde una perspectiva de derechos humanos y de política pública, no criminalizando a las mujeres que tienen abortos en muchos casos. Pero no son, ni siquiera son congruentes en ese discurso, eso es lo que desespera. Sí, porque además en la parte de blindarse, lo que tú decías, blindarse de lo que ya se había aprobado en el Distrito Federal y que no fuera a pasar en sus estados, cuando la despenalización del aborto está permitida en todo el país, es decir, el aborto está permitido en todo el país en caso de violación, todos los estados lo permiten. ¿Incesto? Violencia sexual. Exacto, en caso de agresión sexual, en caso de violación, pero el problema es que aunque está permitido eso, no les permiten a las niñas que están en esos casos acceder a ese derecho que tienen, e incluso están buscando la manera. ¿Dónde fue? En Chiapas, que quisieron regresar, es decir, echar para atrás lo que ya estaba aprobado en este afán de blindarse, y entonces ya no permitir incluso cuando sea en caso de violación en Guanajuato. Y entonces se dio
hubo toda una campaña para que no se permitiera eso y entonces, ok, ya, se aceptó que se va a dejar así lo que ya estaba en la ley y fueron un poquito más. O sea, pero digamos que, como dice Rebeca, no es que realmente estén preocupados por la salud o el derecho a la vida, cuando lo único que les interesa es el feto y no ven todo lo que está alrededor de efectivamente cómo se están jugando la vida las mujeres, claro, con todas estas omisiones y con todas estas no aplicaciones que se hacen de lo que ya está incluso en la misma ley. Pero volvemos a esta misoginia que no es tan subterránea y que pues parece acompañarnos en este país como si fuera una especie de maldición, ¿no? Y que precisamente por eso Erubiel Ávila, tal como no lo hizo Peña Nieto, pues no accede a este mecanismo que es de la alerta de género, etcétera, 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 y es un problema que lamentablemente pues vamos a seguir acarreando, ¿no? Exacto. Uno esperaría que en este próximo proceso electoral haya una compromiso de los electores de por lo menos informarse. Ahorita hay toda una debate sobre si anulamos el voto, si no votamos o qué hacemos, porque los candidatos que tenemos enfrente no hay a quién irle. No haces uno. No haces son uno, impresentables. pero somos los menos, lamentablemente. O sea, yo creo que sí debe de haber una... yo no sé de qué manera podría zarandearse a la gente para, de todo lo que está pasando, que todo lo que vivimos cotidianamente, de que no hay ahorita una familia en este país que no conozca, que no haya vivido en carne propia, con su misma gente, todo lo que está pasando, desaparecidos, secuestros, muertes, negligencias médicas, o sea, tanto que estamos padeciendo como ciudadanía y que eso no nos motive a informarnos, a investigar, a preguntarnos cómo le hacemos para cambiar esta situación. Porque, bueno, pues somos campeones en quejarnos también, pero ¿cómo le hacemos para sacudir las conciencias y tratar de, oigan, ¿y cómo le vamos a hacer para cambiar esto? ¿De plano no tenemos remedio? ¿Cómo empezamos a salir del atolladero, no? Justamente, entonces yo creo que hasta no es justo que sigamos en esta dinámica en donde pues sí hay una responsabilidad nuestra respecto a organizarnos como sociedad y yo creo que podremos partir de informarnos, por lo menos de ver quiénes son nuestros candidatos y qué es lo que están proponiendo e ir a exigir cosas. Digamos, suena un poco utópico porque pues también venimos de una apatía de, la política me da flojera y pero yo qué puedo hacer. Tampoco es el tema del voluntarismo, de que el cambio empieza por uno mismo. No, yo creo que el cambio empezaría por todos, pero partiendo del principio de hacernos responsables de, por lo menos, informarnos de lo que está pasando y pues no nos quedaría más que volvernos activistas. Claro. No tenemos de otra. Ciudadanos y activistas. Rebeca, pues nos quedan apenas 1 minuto y medio. Muchísimas gracias, Claudia. No va a ser la última vez. Muchísimas gracias. Felicidades por todo lo que están haciendo ahí en Animal Político. Muchas y no es cebollazo. y bueno, pues Rebeca, no sé, una última, alguna otra observación que se nos haya escapado. Pues yo creo que de cara a las elecciones informarnos y saber quién es quién y a quién le vamos a dar nuestro voto y que venga en congruencia justo con estos principios e ideología que tenemos, pero además, lo más importante, exigirles a los funcionarios públicos que cumplan como tal, como funcionarios públicos. Ese es su trabajo y tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas que estamos aquí. No es una prebenda, no es un regalo que nos den salud, que nos den educación, es su obligación y se tiene que hacer con recursos públicos que todos estamos aportando. Entonces yo creo que el llamado es eso, saber quiénes son quién y exigirles pues que cumplan con su trabajo. Aumentar el nivel de exigencia. De nueva cuenta, muchísimas gracias, Rebeca Ramos, Claudia Ramos, El Sartén por el Mango, allí en Animal Político, un gran blog, un gran portal. Rebeca, pues felicidades, lo que han estado haciendo en Gire es
pues es verdaderamente heroico en un país como este. Y bueno, yo quisiera cerrar rápidamente, me quedan 30 segundos, recordándoles que hoy se cumplen 8 meses de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala. Y que también hace 2 años, lamentablemente, pues tuvimos un evento todavía irresuelto, el del Bar Heaven. Recordemos que no vuelvan a suceder este tipo de cosas, retomemos las calles, participemos en redes sociales. Me despido, yo soy Daniel Gershenson, @alconsumidor en Twitter. Esta ha sido una edición más de La Cuadratura del Círculo. Gracias.